Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero atacar un cuestionamiento básico de todos los seres humanos, pero muy en especial un cuestionamiento que queda sin responder en la mente de aquellos que dejamos las religiones, de aquellos que dejamos las religiones atrás y ahora vemos la vida de una manera científica, de una manera real, y aún así todavía buscando respuestas y buscando evidencia. Este tema que vamos a hablar hoy es incómodo, pero es un tema que nos importa, y una vez más lo digo, aquellos que dejamos las religiones y que queremos buscar respuestas. Pero recordando cuando éramos religiosos, las religiones, las distintas religiones del mundo, que también tuvieron estas preguntas, resolvieron todo. Perdonen, no me siento muy bien de la garganta. Resolvieron todo inventando mitos. Y la pregunta esencial de todo ser humano es: ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí, a este mundo? ¿Cómo fueron nuestros primeros ancestros? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia? La verdadera historia del ser humano. Las religiones resolvieron eso con distintos mitos, los cuales la gente ignorante del pasado los consumieron y los hicieron constar como historia, como la historia de las distintas naciones. Según el mito, cada mito, ¿verdad? Cada nación tenía su propio mito. Ahora bien, para los que dejamos las religiones, aún sigue esa pregunta sin responder. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? Muchos ateos y agnósticos no les gusta atacar esa pregunta. Yo me la sigo haciendo. ¿Cómo carajos llegamos a ser lo que somos? ¿Por qué hay distintas razas? ¿Cómo fue la situación? Los científicos dicen que, ¿verdad? Eso es lo que la ciencia oficial declara, que hace millones y millones de años, cuando no había vida en el planeta, se dieron las condiciones para que empezara a surgir vida, y que las primeras vidas fueron en el agua, fueron como bacterias, después microorganismos, y poco a poco, una evolución de millones de años, llegamos a ser lo que somos. ¿Usted se cree eso? ¿Usted se cree eso? Ok, si usted se lo cree, si usted es ateo o agnóstico, al igual que este servidor, yo soy ateo, yo no soy agnóstico, yo soy ateo. Pero si usted es agnóstico o ateo, pues igual piensa igual que yo. Digo, creo que usted piensa igual que yo. Pero vamos a ver hasta qué punto nuestros pensamientos se dispersan. Vamos a olvidarnos de esos millones y millones de años de evolución, desde que empezamos como una bacteria, después microorganismos y bla bla bla, y empezamos como seres marítimos y después salimos al agua. En un momento fuimos seres anfibios, anfibios. Después algunos organismos se dividieron, unos se quedaron en el agua, otros se adaptaron a la tierra y pasaron millones y millones de años hasta que llegamos a nosotros, a los primeros hombres. Ahora
Ahora voy a la pregunta, para que usted vea que si usted ataca esa pregunta, se tiene que quitar el sombrero, rascarse la cabeza y decir, wow, de verdad que, ¿cómo carajo llegamos a ser como somos? Si partimos de la premisa de la ciencia, de que todo eso que les mencioné, de que empezamos como unas bacterias, microorganismos, bla, 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 hasta que se formaron los primeros humanos. ¿Cómo se formaron los primeros humanos? ¿Unos bebés? ¿Quién carajo le dio de comida a esos bebés? Si supuestamente somos mamíferos. Actualmente un bebé, si tú no tienes cuidado de él, se muere. Se muere. Entonces los primeros seres humanos, según esta ciencia, debieron haber sido bebés en un ambiente hostil. Y sobrevivieron esos bebés. ¿Comiendo qué? Si un bebé, yo que tengo un hijo ahora recién nacido de 5 meses, y un bebé, si tú no le das comida, no vive. Imagínense, dándole el sol, dándole lloviendo, se ahoga. Entonces, en esa evolución que dice la ciencia, ¿qué? Que de momento, en toda esa evolución, el primer hombre y la primera mujer fueron adultos ya. No se deje coger de pendejo. La realidad, no tenemos, la ciencia no sabe un carajo hasta el momento. Y no la ciencia, porque la ciencia es algo que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos ciencia. Y es cuando tenemos curiosidad por algo, cuando queremos investigar por algo y buscamos evidencia, eso es ciencia. Entonces, no es la ciencia no es la que tiene la culpa, ni es la que tiene las respuestas. Somos nosotros, los seres humanos, que no tenemos respuesta a ese interrogante. La interrogante está ahí. ¿Cómo llegamos a lo que somos? Y no estoy diciendo de un creador, ni creadores, ni creadora, porque eso tampoco existe, tampoco tenemos evidencia de eso. No hay evidencia de eso. El asunto es cómo llegamos, y no solo nosotros, sino todas las especies. Cómo las especies, sin ayuda de nadie, sobrevivieron en ese proceso evolutivo. Porque cuando somos bacterias, bueno, sobrevivimos alimentándonos de verdad de lo que nos rodea. Microorganismos igual. Pero ya cuando nos volvemos un organismo complejo, como es el ser humano, si se supone que hubo una evolución, pues el primer ser humano, o el ancestro del ser humano, debió haber sido un bebé. ¿Cómo sobrevivió? ¿De dónde aparecieron las hembras? ¿O los varones? ¿Quién fue primero? O si accidentalmente los primeros, las especies, los primeros mamíferos salieron así, plan, varón y hembra, plan. ¿Me siguen? Es un cuestionamiento que está ahí. No tenemos respuesta porque no podemos ver al pasado. Y se los digo, ni se rompan la cabeza con eso, porque nunca vamos a tener esa respuesta. Nunca, acéptenlo, nunca vamos a tener la respuesta de cómo fuimos los primeros seres humanos. A veces le digo a mis hijos que el proceso evolutivo del ser humano se ha quedado grabado y se explica en el vientre de la madre. Si vemos de una cosita tan diminuta como un espermatozoide, eso, el proceso que pasa, esa cosa diminuta, y que toma 9 meses en formarse en un ser humano, yo le digo a mis hijos que ese proceso es el que lleva billones y billones y billones y billones de años, o millones de años, sucediendo para que llegara a ser el ser humano. Y que ahora se ha simplificado
lo que sucedía en millones y millones y millones de años, ahora sucede en 9 meses. Es una mentira lo que yo les digo a mis hijos. Yo no tengo prueba de eso. Es algo que se me ocurrió y se lo digo a mis hijos. Se lo explico así. ¿Tendré razón yo? ¿Podría este loco tener razón? No creo. Para mí que es algo que me inventé y se lo digo a mis hijos. Pero aún, vamos a poner que yo tuviese razón, que con mi loquera yo tuviese razón, que todo el proceso evolutivo, desde una cosa microscópica hasta llegar a un ser humano, lo que ha tomado millones y millones de años, está guardado, y el secreto, esa maravilla de la formación de un ser humano que tomó millones de años, está guardado y se puede ver ahora en solo 9 meses en el vientre de una mujer. Ese vientre aguado, que es como de donde venimos, ¿verdad? De las aguas, según la ciencia, venimos de las aguas. Igual en el vientre el feto está flotando, ¿verdad? En las aguas, ¿no? Perdona que se me haya ido el nombre el líquido amniótico, perdón. En el líquido amniótico que tienen las mujeres. Pero aún así, el bebé cuando nace, hay que alimentarlo. El bebé hay que alimentarlo. Y los mamíferos, especialmente los seres humanos, cuando están dentro del vientre, para que se forman, entonces van recibiendo alimentos por el cordón umbilical. Entonces, ¿cuándo es que aparece los primeros seres humanos? ¿Tenían ombligo? ¿Recibían alimentos por el ¿cómo era eso? ¿Cómo se forma el primer ser humano? Una vez más, se debía haber formado un bebé. Pero ¿cómo era alimentado ese bebé? Si no tenía un cordón umbilical que fuera alimentado por la madre, ¿cómo se alimentaba? ¿Cómo se formó? Buena pregunta, ¿verdad? Son preguntas incómodas que yo me atrevo a hacérmelas. Hay personas que prefieren no hacerse ese tipo de preguntas ni indagar más porque se vuelven locos. Yo estoy loco, según me dice mi psiquiatra. De hecho, hablando de psiquiatra, hoy tuve mi cita en mi psiquiatra y me viene a preguntarme que si como que aconsejándome que debería buscar grupos espirituales, que si yo creo en Dios, ya no se vaya por ese lado, porque yo no creo en esas cosas. O sea que los psiquiatras, que son los que se supone que bregan con personas con trastornos mentales, pues tienen creencias en esas cosas, en seres imaginarios, en hombres invisibles y bla bla. Así pues, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar hasta aquí en estas preguntas incómodas. Dejo la sesión de comentarios para que usted opine y aporte al tema. Pero aquellos que se atrevan a comentar, por favor sean humildes y aceptemos que la humanidad no sabe ni sabrá cómo llegamos hasta aquí. ¿Quién fue el primer ser humano? ¿Quiénes fueron? ¿Será que Salvador, se me olvidó el nombre de este señor que murió recientemente, que él escribió un libro que se llamaba La Granja Humana? Salvador Fixeiro, perdona que se me haya olvidado el nombre. Él era un sacerdote jesuita cubano. Bueno, era español, pero estuvo mucho tiempo en Cuba. Y luego pues dejó la religión, dejó de creer y empezó a creer en seres extraterrestres y cosas así.
él tenía una teoría que él decía que nosotros somos una granja humana, donde seres de otros planetas vinieron y dejaron elementos de su raza acá. Por eso es la diversidad de lenguajes escritos, lenguajes hablados, diversidad de razas, negros, blancos, hispanos, chinos, asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una teoría muy atrevida de este señor. Yo no, como le digo, yo no creo en extraterrestres, que no tenemos evidencia, pero pienso que, caramba, que deberían de haber muchos planetas con condiciones para la vida similares a la del planeta Tierra o superiores. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber vida en otro planeta? No tenemos evidencia, pero pienso que debe haber. Si fuera así, ¿podría este señor Salvador Teixeira, perdonen que no sé muy bien el nombre de él, pero una vez más le digo que él es el autor de un libro que se llamaba La Granja, o se llama La Granja Humana, fue un bestseller. Hay muchos videos aquí en YouTube de él. ¿Tendrá este señor razón? ¿Seremos una granja humana? ¿Seremos producto de seres que vinieron millones y millones de años atrás y dejaron sus espécimen aquí en la Tierra? Si así fuera, ¿cómo empezó su historia, verdad? En el planeta de donde ellos vinieron, ¿cómo se formaron? Porque igual, de alguna manera, tuvieron que haber primeros seres humanos. Nosotros nos llamamos humanos porque vivimos en la Tierra, pero si somos producto de alienígenas, pues igual somos seres descendientes de ellos. Eso es verdad, en caso de que Salvador, este señor, tenga la razón. Entonces, ¿cómo se formaron nuestros ancestros allá, en sus distintos planetas? Bueno, esto hablando teorías, hablando de cosas preguntas que no tienen respuesta. Así que lo dejamos hasta aquí, en estas preguntas incómodas, esperando que usted reflexione el tema como lo hago yo día a día. Hasta la próxima.